vamos a arrancar despacio retomando. Dijimos, vamos a hacer 3 planos de análisis que se van a superponer entre sí. Uno es, con el que vamos a arrancar es el quiénes son los productores y los usuarios de este conocimiento. Entonces nosotros retomábamos de la clase anterior unas cuestiones contextuales, ¿no? Dijimos varios siglos de desarrollo de la escuela. Vemos el siglo XII como el nacimiento, siglo XVI con la Reforma Protestante como más el desarrollo de la educación primaria, y del fin del siglo XVIII aparecen los sistemas educativos nacionales. La educación deja de ser un fenómeno restringido y empezamos a ver que se trata de un fenómeno más difundido. La escuela se convierte en una cuestión masiva y que no logra una realización como es esperada, sino que trae problemas, y que entonces esto lleva a dar reflexión, y que por más que nosotros vemos que esta matriz de la escuela como una idea uniformizante, igual vemos que hay cierta diversidad en lo que el funcionamiento de las escuelas y en la manera de producir el conocimiento. Entonces, la primera dimensión en que nos metíamos nosotros es el de los productores y los usuarios de la pedagogía, de dónde vienen o quiénes las hacen. Entonces, una cosa para notar es que cuando las escuelas empiezan a constituirse en grandes redes estatales y difundirse, está como mucho más claro y consolidado este nuevo espacio también de trabajo, y que tiene como figura central al docente. Ahora, ese campo de trabajo que tiene figuras... acá me pregunta Soledad si esto queda grabado. Esto queda en YouTube. Después subo el enlace nuevo para esta segunda toma, porque la primera se cortó ahí por este problema de imagen. Entonces, con los docentes trabajando, vemos que igual es un campo que está diferenciado y estratificado. No es lo mismo ser docente en un nivel del sistema educativo que serlo en otro. No es lo mismo ser docente de una disciplina que un docente de otra. Y que este trabajo se va estructurando por reglas de juego que son las instituciones a las que se pertenece y las reglas de las instituciones, los roles que se ocupan, como por ejemplo dirigir una escuela o no, las fronteras del conocimiento también. Aparecen algunos de los docentes más ligados al conocimiento nuevo y científico y otros no, y los métodos de enseñanza que también se van volviendo especializados en relación al conocimiento que se enseña. Y un poco como una cuestión de estructuración que la va a nombrar Ortiz Ocaña, ellos plantean que la consolidación es la causa de este campo, es la causa del desarrollo de las escuelas, pero también las escuelas se estructuran según cómo se va configurando, ¿no? Acá se parece más a la noción de campo de Bourdieu y no la de Levin, ¿no? Porque no es solamente el campo como el resultado de todas las fuerzas que estructuran, sino que el campo a su vez tiene una función estructurante. La pedagogía, al ir desarrollándose, no solo es objeto de los cambios que produce la escuela, sino que también se convierte en un instrumento de esos cambios. Como profesión, una cosa que podemos notar es la profesión docente, si la comparamos con las profesiones tradicionales y liberales que vienen de la vieja universidad del siglo XII, cómo tienen algunos rasgos que parecen de distintos hasta contrapuestos directamente. Por un lado, es el reconocimiento social que tienen las profesiones tradicionales es alto, mientras que la docencia tiene un reconocimiento social menor. Le estoy escribiendo a Santiago. Bien. Otro segundo rasgo contrastante es el de la retribución alta que tienen las profesiones tradicionales liberales versus la retribución baja que tiene históricamente la docencia. Otro aspecto que hace que esta profesión y la gente que se ocupa de esto se ha visto de manera distinta es que el conocimiento técnico que está asociado con las profesiones tradicionales, con la medicina, el derecho,
es muy estructurado y alto, versus la docencia, donde el conocimiento técnico que tienen las personas que la ejercen y que que caracteriza su desempeño cotidiano, aparece visto desde afuera como más bajo o no totalmente identificable. Por otro lado, podemos hablar de que las profesiones liberales tradicionales hay una formación que es muy específica y muy diferenciada, implica en todos los casos acceder a la universidad, en muchísimas épocas de la historia pasar por procesos de selección muy altos. La formación está fuertemente centrada en las disciplinas particulares que hacen a la práctica y aparte se realiza de una manera distinta en cada profesión, y en cambio en los docentes vemos que generalmente está asociado a formaciones más breves cuando las hay y que no tienen estos carácter de especificidad que tiene las profesiones liberales. También quienes controlan esa formación, un elemento de distinción en las profesiones es que el control está dado por los pares. Los que deciden quién está en condiciones de ser abogado son los abogados, los que deciden quiénes están en condiciones de ser médicos son los médicos, los que deciden quiénes están en condiciones de ser arquitectos son los arquitectos. En cambio, en la docencia, el control de la formación, y sobre todo cuando aparezca la pedagogía y ocupe lugar en la formación, y la formación docente se vuelva carrera, si se vuelva estable, va a estar por fuera de los propios docentes el control, sino que va a venir de otras disciplinas. La gente con esas otras formaciones más profundas que va a enseñar en las formaciones docentes. Por otro lado, otra cuestión que es distinto es que las profesiones liberales o tradicionales nosotros vemos que el ejercicio es exclusivo para los profesionales, ¿no? Está exclusivo en dos sentidos. Por un lado, que no puede acceder personas que no tienen acreditada la formación completa, el título no puede atender una persona, pacientes que no haya terminado la facultad de medicina, no puede tener casos una persona que no haya terminado la facultad de derecho, etc. De hecho, son ilegales todas esas formas de ejercicio. Y en cambio, en la docencia vemos grados más leves de esto. Las restricciones del ejercicio según los momentos históricos o los espacios podía pasar por ninguna cosa, solamente una designación, podía pasar por una certificación o podía pasar por una carrera, e inclusive en los casos en que existe esto último, vemos gente accediendo a la enseñanza, sobre todo en los niveles medio y superior, desde otras profesiones y no desde profesiones exclusivamente docentes. ¿Qué otro rasgo distintivo? Las profesiones tradicionales se ejercen de forma liberal, libre. El médico tradicional estoy hablando del siglo XII al XX, podía trabajar en una institución, pero además frecuentemente tenía su consultorio, el abogado su estudio, el contador, etc. En cambio, la docencia ya nace como una forma de trabajo en relación de dependencia y asociada además fuertemente al Estado, salvo en los países que tienen más desarrollo del sector privado, asociado al Estado. Otro elemento que es articulador de las profesiones es que se hace apelación muy frecuentemente a la vocación para justificar que la persona se incorpore a una profesión y que se dedique en exclusividad a ese ejercicio. Ahora, en las profesiones liberales parece la vocación asociado a valores muy altos y abstractos, como por ejemplo la salud, la justicia. Y en cambio, en la docencia, la vocación aparece muchas veces justificada más en función de características personales, el interés por los otros, el cuidado. Entonces, esto también da que en algunos países aparece además más asociado con las mujeres que con los hombres, en muchos países, no en todos, ¿no? Porque hay países donde hay tradición docente de varones muy establecida, pero en muchos, esto, para diferencia de las otras cosas que parecen la adherencia a valores sociales muy altos, acá aparece como cuestiones personales que hacen oportuno que la persona se dedique a la docencia. ¿Vamos bien hasta acá? Y ahí pregunta Nadia si la pedagogía oscila entre ambas.
Por ahora estamos no nombrando la pedagogía como tal, estamos hablando de que se crea un espacio que son las escuelas y se crea un ámbito de trabajo y una profesión que es la docente y le estamos comparando con otro tipo de profesiones tradicionales que existían en la sociedad. Después nos vamos a meter en qué pasa con esto y la pedagogía, pero sí nos queda claro que existe este mundo de la gente enseñando, esta gente enseñando tiene más o menos grados de profesionalidad, pero con un formato distinto de las profesiones más tradicionales, y estamos viendo qué va a pasar con ellos y su conocimiento. Nosotros vemos que hay una división que queda estructurada en esto, a diferencia de las otras profesiones más tradicionales, que es que las prácticas educativas, si bien las prácticas educativas justifican el conocimiento pedagógico, hay una brecha entre las personas que producen el conocimiento y que los usan. Los que producen el conocimiento son los teóricos de la pedagogía que no se dedican principalmente a enseñar, y los que los consumen son los docentes que no se dedican a producir el conocimiento. Entonces, queda para un lado los que crean la pedagogía y por otro lado los que la usan, pero no es una relación ni muy directa ni muy lineal. Entonces yo les ponía ahí un caso particular de esto que es llamativo, que es el de la práctica sin teoría previa. ¿No? Porque cuando uno estudia cualquier cosa, y en la pedagogía, esto es un discurso que aparece muy, muy frecuente, está el de cuál es la utilidad que tiene. Entonces, hablando de la utilidad que tiene la pedagogía, aparece este contraejemplo muy llamativo. La gente que es muy buena enseñando y que parece no tener ninguna formación previa en pedagogía. Por ahí me están preguntando por los textos. Sí, esto aparece en Ortiz, que ustedes lo tienen obligatorio, pero también estoy haciendo referencia a bibliografía que tienen optativa, como Runge Peña, y a otra que directamente no está en el programa. Estoy intentando sintetizar varias ideas, pero después en los prácticos se trabaja esto con Ortiz, más fuerte. Entonces decíamos este caso particular de la gente que tiene la práctica sin tener la teoría. Y esta cuestión de que haya dos grupos muy distintos, los que hacen el conocimiento y los que los consumen, también se va a convertir en una suerte de problema epistemológico. Y fíjense que si nosotros volvemos al cuadro anterior y pensamos las profesiones... si pensamos en las profesiones tradicionales, también existe en la realidad gente que crea en la medicina y otra que aplica las creaciones. Lo que pasa es que el grado de formación tan alto de los prácticos, es decir, de los médicos, de los abogados, etc., los convierte en interlocutores muy rápido de esa teoría creada. Se supone que un médico se puede enterar de cómo es el conocimiento nuevo y el procedimiento nuevo y aplicarlo, porque tiene una formación de base más alta. En cambio, con esa misma lógica tradicional, uno puede pensar que a un docente se le puede contar una forma o una técnica, pero que no conozca la justificación de esto. Sino para la gente que está acá mirando la clase y que tiene más años como yo, acuérdense cuando nos vienen algunas modas didácticas, como por ejemplo, no sé si a alguno le tocó la enseñanza de la lectoescritura con psicogénesis, que era una cosa como muy de moda en los 90, si a alguno le tocó, que el curso era una especie de teléfono descompuesto. De la teoría original que daba forma a eso, que era una teoría de aprendizaje y no de enseñanza, se había pasado a una aplicación, que era una aplicación con lectoescritura, y después a desarrollar un modelo de enseñanza basado en la epistemología genética, en el método clínico crítico, etcétera, que no se le daba a la gente, se le daba el curso de cómo enseñar. Y la bibliografía optativa puede ser que no esté subida, después lo reviso eso, me parece que no está, de hecho. Está citada en el programa, pero tal vez no está en la página. Y bueno, Adriana, que es más grande, parece que también le tocó lo de la psicogénesis y lo vivió. Bien, Carolina está contando también su experiencia en sala de 5 con esto. Bueno, otro de los autores optativos que ustedes tienen, que es Runge Peña, plantea entonces que esto da lugar a... bueno, perdón, y me olvidé comentar la última línea, este problema epistemológico. Bueno, lo que estábamos diciendo antes, ¿no?
que puede haber una brecha tan grande entre el conocimiento, la producción y el uso del conocimiento que da lugar a una falta de comprensión. Runge-Pella plantea tres dinámicas distintas en relación a esto, ¿no? Él dice, hay un desarrollo de la pedagogía como disciplina que tiene que ver con este conocimiento, que nosotros vamos a trabajar un poquito más adelante en la clase, con el conocimiento teórico y se comporta como otras disciplinas científicas. También hay un desarrollo de la profesionalización docente. No es lo mismo ser docente en esta década que hace 2, hace 3 o hace 5, y vamos logrando nuevas formas de trabajo mejores y nuevas condiciones de trabajo, no necesariamente derivado de nada teórico o disciplinar como estaba en el primer punto, sino porque cambia la manera de trabajar. También para la gente más grande va a poder ver que efectivamente hubo cambios a lo largo de su historia laboral. Bien, y bueno, y si lo vemos en un periodo histórico más grande, va a ser más todavía evidente. Y por otro lado está planteando que la educación como una praxis social, como algo que es mayor al docente, que abarca a los alumnos, a la escuela, la relación con la sociedad, la relación con el conocimiento y demás, también se va transformando a lo largo de la historia. Entonces las escuelas no son las mismas a lo largo de la historia, y esto tiene su dinámica que no siempre va a estar en sincronía con la del trabajo docente y no siempre va a estar en sincronía con la de la pedagogía. Nosotros podemos pensar, mira, en Argentina hay una cosa que a mí siempre me llamó mucho la atención, que cuando se hace referencia a experiencias educativas que son de corte más bien autoritario, en Argentina se les suele llamar conductistas, lo cual no es una denominación adecuada, porque el conductismo es una escuela psicológica muy particular, con su desarrollo en educación. Se puede pensar en una pedagogía más tecnicista o conductista, pero eso no tiene que ver simplemente o no, para nada tiene que ver con el autoritarismo, ¿no? Pero nosotros, no sé, escuchamos hablar de que la escuela antes era conductista o que la escuela conductista se reemplazó. No nos queda muy claro por qué se reemplazó en todo caso. Entonces, la cosa es, yo puedo pensar que la escuela antes era más autoritaria que en el presente, ¿no? Nosotros podemos recordar ir a las escuelas públicas con uniformes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos como, qué sé yo, o prácticas autoritarias dentro del aula que tenían que ver con la época, con el estado de la escuela, y no particularmente ni con nada propio del trabajo, ni con nada propio de la pedagogía. Entonces vemos como hay un desarrollo social de la escuela también. Otra propuesta también de Runge que me parece interesante es que ellos dicen, bueno, vamos a abrir, o sería conveniente para mejorar la pedagogía o para lograr mayores efectos con la pedagogía, abrir el campo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto, abrir el campo? Uno es que la pedagogía no debe quedar restringido a los docentes y los contextos escolares. Y uno se pregunta, ¿qué quiere decir esto? Que la pedagogía da lugar a aprendizaje y a conocimientos, y ese aprendizaje y conocimientos tiene que ver con cosas importantes de la vida social, como son los niños, la cultura, el conocimiento, el aprendizaje, la cultura letrada, etc. Entonces todo esto no puede quedar dentro de la escuela, lo que la pedagogía logre. Yo se los podemos buscar un paralelo, no sé, en cualquier otra disciplina científica. Cuando cuando se produce alguna mejora en medicina, no puede quedar solamente restringida a la práctica médica, ¿no? Se traslada, por ejemplo, en algunos casos a prácticas sociales. Cuando nos damos cuenta que la dieta y un estilo de vida sedentario es malo para la salud, esto no puede quedar restringido al momento que la persona va a la consulta. Le tiene que llegar a toda la sociedad esta idea de, bueno, hay que alimentarse de una manera mejor, hay que tener una vida más activa, por ejemplo, ¿no? Entonces lo mismo podemos pensar en la escuela. La pedagogía, cuando genera conocimiento sobre los niños, no es para que esto funcione de 8 a 16 adentro de la escuela. Esto también se puede trasladar a las familias, a la sociedad, a la crianza, a cuestiones en general.
Eh, Todavía estaba viendo una entrevista a un pediatra canadiense conocido que entonces estaba hablando y decía, bueno, la persona entrevistada decía, bueno, cuando yo estoy con un niño y el niño simplemente está jugando. Y él lo interrumpe y dice, ¿cómo? ¿Qué quiere decir con simplemente está jugando? Cuando un chico está jugando está haciendo la cosa más importante que puede hacer. ¿No? No se trata simplemente de jugar, es lo que tiene que hacer el chico y es la tarea que le corresponde. Entonces no lo puedes plantear con esto de si estoy simplemente con un chico que juega. ¿No? Bueno, ese tipo de... Y la escuela también contribuyó a ese conocimiento y la pedagogía también contribuyó a saber que la actividad eh, básica de los chicos es el juego y que es la manera de apropiarse del mundo. ¿No? No es solamente un conocimiento psicológico, es un conocimiento que en la escuela está absolutamente verificado. Y esto se lo podemos dar a la sociedad. Eh, Otra posibilidad de abrir la pedagogía y este campo es que nosotros pensemos que hay muchos espacios afuera de la escuela donde hay educación y que entonces la pedagogía no se tiene que restringir a la escuela, sino que puede ayudar o avanzar entendiendo y dando indicaciones a esos campos fuera de la escuela, ¿no? Otra cuestión, y esto no lo dicen ellos, pero que planteo yo ahí de defensa de la profesionalización, es que cuando nosotros planteamos que tiene que haber una mejor profesionalización de los docentes, y que esto pasa también en parte por apropiarse de la pedagogía, no podemos resolver este problema volviendo hacia atrás, es decir, pensando en una pedagogía de una manera más tradicional, como una suerte de receta para qué enseñar o una comprensión mecánica de la escuela, porque no sirve, y tampoco se puede escapar hacia arriba. El docente no le sirve necesariamente para su práctica hacer 3 carreras de grado y 4 posgrados. Tiene que tener una formación que esté centrada en lo que pasa en la escuela, no seguir acumulando disciplinas o credenciales. Entonces, esto también nos lleva a pensar como qué personas, si lo pensamos ya en toda la sociedad, si la pedagogía tiene como su centro la educación y en la educación está el fenómeno de la enseñanza como central, si abrimos el conocimiento de la pedagogía a toda la sociedad, ¿qué personas y en qué momento enseñan? ¿No? Entonces acá me está hablando de formación, capacitación, hay otros planteos como ciudad educadora, otros planteos como organizaciones que aprenden, digamos que hay mucho de la pedagogía que puede trasladarse a la vida social general y ayudar. Eh, Ahora, muchos de los problemas de la pedagogía, y esto lo estábamos hablando recién cuando planteamos que este es un campo muy dividido entre los que crean el conocimiento y los que se supone que lo usan, es que esto es una queja y es un déficit. Ahora, para solucionar esto tiene que haber un soporte en la construcción del conocimiento y esto es una cosa muy difícil de lograr, ¿no? Para que este conocimiento se cree y circule, tiene que haber una trama que una a los que crean esa teoría con los que la usan, ¿no? Y acá tenemos varios problemas. Por ejemplo, los creadores suelen ser teóricos y tienen reglas de validación que son las propias reglas de la academia, la publicación, la conferencia, la credencial, etcétera, y esto puede estar como muy lejos de la realidad de las escuelas, no tocarla nunca, y sin embargo, una persona ser un académico exitoso de la escuela cuando la ve de lejos. Eh, Otra cosa es para la gente que está trabajando en las escuelas, los mecanismos de formación que hay son insuficientes. Mucha gente porque directamente accede sin una formación docente especial. Otras personas porque tienen una formación docente de base que es limitada y después la mayoría de los que están en el sistema porque no tienen una formación continua que sea sólida, ¿no? Si nos metemos en la realidad de las capacitaciones y los cursos, muchísimas veces, no en todos los casos, pero sí en muchos de los casos, dejan mucho que desear y no responden realmente a problemas que tengamos en la realidad. Y otra cosa, además, es que no podemos pensar todo en conocimiento como algo que viene de arriba. Si ese conocimiento también se construye en las escuelas, lo que nosotros necesitamos además es que haya condiciones de trabajo que no sean tan solitarias como la del trabajo escolar general, sino condiciones de trabajo que permitan intercambiar, hacer cosas en equipo, eh,
hablar con otros docentes, que esto sea reconocido como parte de la jornada laboral, como parte del salario, que haya posibilidad de sistematizar lo que uno hace, y todo eso institucionalmente no está sostenido en las escuelas, ni acá ni en otros lados, es que es un problema nuestro solo. Entonces por ahí también tenemos un problema para que no siga habiendo dos campos, el que crea la teoría y el que hace la práctica. Está difícil unirlos. ¿Vamos bien hasta acá? Claro, como dice Lorena, trabajo colaborativo. Nosotros, por ejemplo, no tenemos ateneos donde hablemos de qué está pasando con los grados o de cómo ensayamos algo de enseñanza y resultado. Bien, por ahí dicen que vamos bien hasta este momento. Vamos a pasar al segundo de los planos de análisis que se va a superponer muchísimo con el anterior, que es el de los saberes teóricos y prácticos que tiene la pedagogía. La pedagogía como disciplina va a aparecer a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. Y en esta aparición va a estar como muy de la mano o subordinada a la filosofía. Y además, pedagogía se va a convertir en el ámbito académico del siglo XIX como en un sinónimo de educación. Sería como la palabra culta para referirse a educación. Entonces tenemos muchos pedagogos clásicos que tienen sus definiciones. Por ejemplo, para Pestalozzi, la pedagogía es la ciencia de la educación, es el objeto que tiene como objeto el proceso de enseñanza-aprendizaje, está articulada por un método en particular. Para Herbart, intenta sistematizar la pedagogía y incluye a la didáctica de adentro. Marion y Buisson hablan de la diferencia entre la pedagogía general y las pedagogías especiales, que esto después en el campo de la didáctica va a seguir siendo una distinción que existe. Dilthey plantea la pedagogía como una de las ciencias del espíritu. Para Claparède es una ciencia aplicada y tiene como dos bases, el conocimiento del niño y el conocimiento de la filosofía. Binet va a decir que va a desarrollar una pedagogía experimental que está basada en el positivismo, y en el ámbito alemán, Latour y Spranger no van a discutir la cientificidad de la pedagogía, pero les va a costar ubicarla en el mismo plano, ¿no? Entonces, si nosotros miráramos este periodo clásico, podemos ver cómo algunas construcciones empiezan a nombrarse o a aparecer en relación con el conocimiento más repetidas. Por un lado, va a haber como una diferencia entre el saber y el conocimiento, ¿no? El saber más parecido. Esto remite un poco a la distinción clásica de la filosofía, ¿no? De doxa y episteme, ¿no? Como que el conocimiento científico es una cosa y los saberes son otros, y parece que la pedagogía en algunos casos transcurre bien distinto, por carriles distintos esos dos lugares. Y también aparece otra idea que hace que haya reparos para terminar de incluir a la pedagogía como ciencia, que es la idea de arte, ¿no? Pensar que la buena enseñanza es resultado de un talento, que hay personas que tienen ese talento aunque no tengan la formación, personas que se forman pero no adquieren el talento, y entonces algo que está tan derivado de la personalidad es difícil clasificarlo como si fuera una ciencia. Yendo más en profundidad a esta idea de pedagogía como el arte de enseñar, se plantea que la enseñanza es un arte, es decir, que hay personas... La idea de arte es interesante porque articula al mismo tiempo un conocimiento de la disciplina artística con un saber hacer, con un conocimiento de las técnicas, y además en la concepción del arte del Renacimiento para acá, lo individual es como la piedra de toque del arte, ¿no? El artista es autor de las cosas que hace, se expresa quién él es, su personalidad, etc. Entonces, en la enseñanza pasaría lo mismo. Cuando vemos a alguien enseñar X o Y, vemos que las dos personas, aunque enseñen lo mismo, cada uno va a enseñar distinto, porque es como si fueran dos instrumentistas interpretando una pieza de una manera distinta, y que cada uno, en definitiva, lo que va a hacer es mostrar su individualidad.
No sé si alguno se acuerda de que yo he tocado leer Juvenilia en la escuela y por ahí hay un relato de cómo daba la clase el maestro Jacques, ¿no? Y está bien, todo muy centrado en esta cosa del desempeño de cada uno. Entonces, mirando esto de la pedagogía la enseñanza como un arte y la pedagogía como la reflexión sobre eso, Perkin, por ejemplo, dice, bueno, finalmente pedagogía es la manera sofisticada de decirle a la enseñanza que es un arte. Bueno, sí, es un arte y lo podemos pensar sobre eso y le vamos a llamar pedagogía. O Durkheim dice como, bueno, es más que un arte, pero es menos que una ciencia la pedagogía, porque en definitiva no es como las otras ciencias sociales, eh, y de todas maneras tiene algo más científico que solamente la práctica buena. En la práctica buena, lo que sería el arte, lo que hay es la experiencia, la técnica, etc. Durkheim dice, no, se puede ir un poco más allá hacia cierta cientificidad. Ahora, una cosa que va pasando en este tipo de definiciones que habla del arte de enseñar es que la pedagogía termina siendo solamente la enseñanza. Y este significado de mirar la enseñanza en particular es lo que nosotros más modernamente vamos a empezar a tratar como la didáctica, ¿no? La didáctica como la encargada de ver qué es esto de enseñar. Entonces ahí ya la pedagogía, en un sentido más moderno, quedaría muy pegada a la didáctica. Y otra cosa que plantea esto de decir la pedagogía es un arte, es que, y sobre todo en el siglo XIX, no se niega que vaya a existir una ciencia, pero la pedagogía no podría ser esa ciencia de la educación, porque la pedagogía sigue estando ligada a la práctica y a la mejora, y una ciencia es una cosa más contemplativa. Bien, hasta acá con lo de enseñanza como arte. Bueno, esto que dice ahí Lucila también, ¿no? En la práctica los artistas buscan resolver los problemas que se enfrentan y nosotros vemos que las personas que se dedican a enseñar, los docentes, tienen una pericia personal lograda a lo largo del tiempo. Entonces, no es una palabra caprichosa que aparezca arte para adivinar esto, porque lo que está haciendo referencia es algo que se puede observar empíricamente, que es que las personas no enseñan todas igual. Y otra manera de pensar el saber y que intenta integrar un poco esta división tan fuerte entre teoría y práctica o arte como otra es pensar la pedagogía como una reflexión sobre la educación. Entonces, volvemos a lo que decíamos en la segunda diapositiva. Existe el fenómeno de la escuela y la educación y lo que tenemos es una intención de comprenderla y mejorarla. Y por ejemplo, Murier dice que es una reflexión acerca de la educación del niño y por extensión también la educación del adulto. Asume el cuidado del otro, está inscrito en el campo de la educación y es la expresión compleja de la cultura, ¿no? Como queriendo englobar todos los fenómenos que tienen, o denominar de una manera sencilla los fenómenos de esto que tienen que ver con educación. Digamos, bueno, nosotros podemos reflexionar sobre esto y generar un conocimiento. Además, cuando nosotros lo planteamos como una reflexión, salimos un poco de la mirada técnica o aplicacionista, ¿no? Porque en algunas visiones científicas está como la ciencia de base y la aplicada. La de base explica los fenómenos y lo otro es más como una ingeniería que dice qué es lo que hay que hacer. Entonces, si nosotros reserváramos esto para la pedagogía, pensaríamos como hay otras ciencias, la psicología o está la filosofía que nos dice qué hacer, y la pedagogía se reduciría solamente a diseñar una especie de técnica. Y otra cosa interesante que tiene esto de plantearlo como una reflexión es que estamos con la cabeza puesta en mejorarlo. La pedagogía no solo mira la educación, sino que la patrocina, la impulsa, la mejora, la cuestiona, no se hace simplemente por un interés contemplativo del mundo, sino que también hay una acción supuesta. Con eso estamos cerrando entonces este subapartado y pasamos al último, donde vuelven a aparecer otra vez estos dos temas que decíamos antes, que es el del estatus científico de la pedagogía. Entonces, a lo largo de la historia, y esto sí les va a aparecer más detallado en el de Ortiz Ocaña, hubo distintas maneras de llamar a la pedagogía en términos científicos, ¿no? La más antigua es pensar que la pedagogía era la ciencia de la educación, ¿no? Como
momento de desarrollo de las ciencias nuevas, estamos pensando siglo XIX, siglo XVIII, XIX, XX, y bueno, perdón, XVIII y XIX, esa metáfora, no sé si ustedes estudiaron la metáfora del espejo roto, como pensando, bueno, la filosofía que antes permitía mirar todo, estalló, está convertida en fragmentos, cada fragmento se ocupa de una parte, y hay una parte que es real y que existe, que es la educación. Entonces, bueno, tengamos una ciencia que sea la ciencia de la educación. Y esa ciencia es la pedagogía. Después, bueno, voy a ir detallándolas después, entonces esperen que no, porque me meto acá, pero las explico rápido en esta diapositiva. La otra es cuando, mucho más moderna, estamos pensando en la mitad del siglo XX, el plantear, hay mucha ciencia de la educación que se ocupan y la pedagogía termina siendo una, otra que es como un saber pedagógico, y las dos últimas las estuvimos nombrando recién, que era la idea de como un arte o como una reflexión. Pero vamos de vuelta a la primera, la pedagogía como ciencia de la educación. Bueno, históricamente se lo toma Herbart como el padre de la pedagogía científica. Herbart lo toma como una suerte de disciplina también más aplicada, ¿no? Que el fundamento para él es la psicología, también la psicología como una disciplina totalmente reciente en ese momento, no la pensemos tan consolidada como ahora, y a él plantearlo como ciencia le permite pensar que puede haber una forma rigurosa y científica de estudiar la enseñanza, pero también de cambiarla y hacerla funcionar mejor. Una pregunta que se abre en esta parte, en lo de pensar si es la ciencia de la educación, es si va a tener un carácter más científico o más tecnológico. Entonces, originalmente se la planteaba como una ciencia del espíritu, una ciencia soshumana, era como la psicología o la sociología, que eran las otras dos que estaban creándose en ese momento. Dewey lo que va a hacer es como decir, bueno, no alcanza con que sea una ciencia, tiene que existir para mejorar la educación, entonces él lo plantea de un punto de vista más pragmático, y lo que también está diciendo Dewey es que no deja de ser una ciencia, pero hay cosas que, como tienen que ver con el saber hacer y con llevar al aula, tienen que tener un origen también en la experiencia de lo que pasa en las aulas y no solamente en un conocimiento más grande o más abstracto como pasa en la psicología o la sociología. ¿No? Ahí aparece un poco un carácter más aplicado. Todavía en esta concepción uno puede pensar que la pedagogía puede ser la ciencia de la educación integrada, como la única, ¿no? En singular. Si yo tomo todos los fenómenos educativos y los quiero estudiar, lo que voy a hacer a través de un instrumento que va a ser la pedagogía. Entonces, en esta manera de mirar, lo que no vamos a ver es, no va a hacer falta que existan otras ciencias auxiliares de educación, porque si yo la puedo adaptar a la pedagogía para absorber adentro de su conocimiento todo el conocimiento educativo. Esta posición va a ir perdiendo fuerza y nosotros vamos a encontrar a partir de la década de 1960 es una nueva configuración del campo académico de la educación que va a tener como un nombre más moderno y que dé cuenta de este nuevo carácter que va a ser el de las ciencias de la educación. Entonces, ¿estas ciencias de educación de dónde vienen? Fueron coexistiendo con la pedagogía previamente, vienen muchas veces de ser desarrollos de otras disciplinas, pero aplicados, la sociología aplicada a la educación, la economía aplicada a la educación, la psicología aplicada a la educación, y tienen tanto peso que en la década del 60 se puede implantar esta pedagogía que quería ser única hasta ese momento y decir, no, acá tiene que haber una multiplicidad de ciencias de la educación. Entonces, una de las críticas que va a aparecer a esto es que aparecen como muchas ciencias auxiliares, la educación ya no la vamos a poder abarcar más desde una sola mirada, vamos a necesitar muchas de estas, y entonces la pedagogía va a perder el valor que tenía antes. Y también va a perder su contenido, porque los aspectos específicos del contenido que trabaja la ciencia de la educación se lo van a ir llevando cada uno para su respectivo campo, y va a quedar más ligada a la práctica. ¿Se entendió este surgimiento de la ciencia de la educación? ¿Cómo venimos hasta acá?
Bien. La ciencia de educación estudia el mismo objeto que la pedagogía, la educación. Lo que vemos es que cada ciencia se especializa, va a tener métodos cada vez más modernos y más rigurosos, pero mientras más especialista se vuelve menos pedagógica y menos comprensiva de la situación total, ¿no? La psicología educacional va a saber muchísimo sobre los sujetos, pero va a ver sobre todo los procesos de aprendizaje y va a perder de vista los procesos de enseñanza, lo que tiene que ver con el desarrollo del currículo, lo que tiene que ver con la situación escolar, con la situación institucional, todos esos se le van desdibujando. Y entonces también la educación como campo ahora genérico de académico y de estudio va a tener como varias epistemologías distintas y varios métodos, dice pluriepistemológico y multimetódico. Entonces van a consistir enfoques que son muy distintos en su funcionamiento, en su orientación ideológica, en la manera de proceder, en la manera de los objetos que eligen, en los problemas que tratan, en la manera de difundirse, etc. Y va a ser un mosaico cada vez más complejo comprender la educación, porque esta disciplina van a estar trabajando aspectos que son puntuales. Por ahí una pregunta, después vamos a la de Nadia, a tu pregunta de vuelta en un ratito. ¿Qué queda entonces? ¿Qué lugar le queda en este escenario nuevo? La pedagogía queda como una de las ciencias de la educación. Pero bueno, hay algunos que reivindican un lugar especial, porque dicen, dialoga con las otras ciencias de la educación, interactúa con ellas, pero, bueno, tiene que guiarlas y tiene que nutrirse de ellas y tiene que impactar en ellas, impactar teóricamente. Es como una especie de intención de decir, no es una ciencia más dentro de la ciencia de educación, tiene que ser una ciencia central. ¿Y por qué sería la ciencia central? Porque su objeto específico es la educación versus las otras ciencias que suelen ser ciencias aplicadas. La psicología educacional es un tipo de psicología, que el objeto de la psicología sigue siendo, depende cómo lo definamos, ¿no? Como el psiquismo, la dimensión subjetiva, etc. Puede haber muchas definiciones. La sociología de la educación no es más que otra sociología. La política educacional, ustedes que están teniendo las primeras clases de política educacional habrán visto cómo tenían en Argentina y en los países de América Latina un origen muy único ligado a lo reglamentario, ligado a la conducción del sistema, etc. Y después vira hacia convertirse más en un tipo de ciencia, una ciencia dentro de las ciencias políticas o un conocimiento con los aportes de la teoría de la política pública en general. Entonces ahí vemos cambios en eso. Y bueno, la pedagogía diría, no, espera, yo quiero mirar las cosas como parte del fenómeno educativo y tengo que rescatar esos significados. Entonces, ahora para cerrar y a ver si se pueden contestar un poco la pregunta que estaba haciendo Nadia recién, era como reflexiones finales, ¿no? Hay cosas que son como tensiones o contradictorias que aparecen en la pedagogía. Por un lado, hay una necesidad social cada vez mayor de saberes acerca de la educación. La educación es un fenómeno que sigue creciendo, se sigue complejizando, sigue teniendo más problemas que antes, y hay apelación a que haya más conocimiento y más utilidad del conocimiento. Pero a la vez, cuando se desarrollan otras ciencias de la educación, la pedagogía va perdiendo el prestigio científico porque tiene que coexistir o cederle cada vez más lugar a estos otros discursos. Hay un mayor desarrollo del campo de acción en todas estas teorías y más cuestionamiento teórico de otros campos también, ¿no? Ahora, todo esto deriva en que la pedagogía tradicional, acá pedagogía tradicional quiere decir la disciplina pedagogía tradicional, le cuesta más encontrar su lugar, recibe más críticas y además no puede pretender el estatus anterior que en el estatus anterior el lugar le correspondía centralmente y ahora coexiste con otras disciplinas. ¿De qué se ocupa la pedagogía entonces? A ver, para contestarle a Nadia, a Jorgelina, ustedes van a encontrar muchas definiciones. Esto es un problema porque no es que decimos es esta o la otra. Hay una cosa que sí no podemos obviar, que es que la pedagogía se ocupó principalmente toda su historia de estudiar el fenómeno de la escolarización. Entonces eso sí lo tenemos claro. La escolarización es previa a la pedagogía, pero desde que surge la pedagogía está mirando lo que sucede en las escuelas.
la mirada no queda limitada solo a la enseñanza. Ustedes están estudiando didáctica y saben que la didáctica es la que mira la enseñanza principalmente. Nosotros, una definición más consensual del presente, la pedagogía estaría mirando la situación escolar más completa, investigando sobre ella, teniendo discursos, teniendo reflexiones, que no quedan limitados a los componentes de la situación escolar, sino que intenta comprenderla de conjunto. Por eso nosotros después en el programa, cuando avancemos, vamos a hablar de pedagogía tradicional, de nueva escuela, de humanismo, como pedagogía tradicional como un formato que se consolidó a lo largo del tiempo y los otros como críticas a todo ese formato de conjunto. No es que simplemente se trata de mejoras instrumentales o técnicas. Lo que estamos pensando, cuando pensamos alternativas a la pedagogía tradicional, estamos pensando en redefiniciones completas de la situación. Claro, pero bueno, ¿y cómo hacer mejor la educación? Sí, eso, plantear esta educación de mejora. Un tema que yo siempre quiero poner en el programa y después siempre hay recorte de tiempo y no lo pongo, que me interesa mucho a mí, son las pedagogías autoritarias de Estado. Nosotros vemos que en algunos estados de la historia, en momentos que tomaron características muy autoritarias, transformaron la escuela para ponerla al servicio de esa situación tan autoritaria. Y esto es una cosa que es distinta del formato de la escuela tradicional, que estaba con otras orientaciones, es muy distinto de las alternativas de la escuela tradicional. Pero lo que se ve ahí es como la transformación de la situación lo más total o completa posible. Y por eso, bueno, tiene esa característica que cuando uno la ve afuera es muy alarmante. Porque son escuelas fuertemente adoctrinadoras.